Hola, bienvenidas a otro episodio de Mamás en Pausa. Hoy nos acompaña Jennifer Seifert. Bienvenida, Jennifer. Gracias, muchas gracias. Estamos contentas de que estés acá porque creo que hoy vamos a hablar de un tema que requiere cada vez más y más y más visibilidad, que creemos que hoy es un tema del cual todos dominamos incluso términos y no es así. Y vamos a hablar sobre violencia vicaria. Pero te agradezco mucho que vengas a compartir tu historia, que es una historia muy personal y que solo a través de estas historias, pues muchas veces podemos conectar a través como de esta empatía. Algunas lo han vivido, otras no lo han vivido y otras están por vivirlo o probablemente lo están viviendo, pero no saben que lo viven. Entonces, gracias por estar aquí, A ti. por abrir tu corazón. Gracias. Y por favor, empecemos desde lo más básico. ¿Qué es violencia vicaria? Mira, a grandes rasgos, el significado tal cual es esta, que no le hace justicia a lo que realmente es, pero es esta violencia que se ejerce hacia las mamás a través de nuestras hijas e hijos. Y no le hace justicia porque tiene una lista de características impresionante, no empieza nada más con una sustracción, obstrucción, como pasa en muchos casos. Es una violencia continuada que empieza muchas veces desde el noviazgo, no nos damos cuenta, va creciendo. Inclusive hay casos de violencia vicaria en donde no existe una sustracción, o sea, no existe como ciertas características, pero sigue siendo un caso de violencia vicaria, ¿no? Perdón, con sustracción te refieres a quitar a los hijos, ¿correcto? Exacto. Ok. Pero justo es eso, es cuando una mujer se da cuenta que vive violencia, porque también es importante hablar de este ciclo de violencia en el que vivimos que de pronto no nos damos cuenta, y hay estadísticas que dicen que una mujer se tarda entre 7 y 9 años en darse cuenta que está viviendo y salir de un ciclo de violencia. Y cuando nos damos cuenta y queremos salir y proteger a nuestros hijos, nos damos cuenta que nos enfrentamos con una pared legal, ¿no? Una pared complicada a la hora de denunciar, y que en lugar de protegernos, las autoridades, la sociedad, lo que pasa es nos revictimizan y estos agresores lo que hacen es, como ya no nos pueden controlar a nosotras, ya no tienen el poder por encima de nosotras, lo hacen por encima, o sea, con nuestros hijas e hijos, ¿no? Que son las personas que más queremos, y al final del día se siguen con esa violencia, no pudieron con nosotras y se siguen con nuestras hijas e hijos. Yo no me imagino lo que se debe de sentir esto. O sea, creo que solo de pensarlo, a cualquier mamá que nos quitaran nuestros hijos, Sí. sería algo terrible. O sea, yo creo que de verdad es lo peor que te puede pasar en la historia de tu vida. Sí. Y a ti te pasó. Así es. Entonces, por favor, cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo se revirtieron las cosas? ¿Qué pasa? Sí. Mira, yo viví muchísimos años de todos los tipos de violencia, de todos los que te puedas imaginar. Creo que el único tipo de violencia que no viví fue la violencia sexual, ¿no? En su momento. Y yo me doy cuenta que estoy viviendo violencia, no violencia vicaria, porque en ese momento no se conocía, cuando yo veo que ya no nada más las agresiones son en contra de mí, sino son hacia mis hijos, todavía en un contexto en donde estábamos viviendo en familia, en pareja, todos bajo el mismo techo. Y de alguna manera lo que yo dije es, ya no puedo con esto, no quiero esto para mis hijos. Y lo que todo mundo pensamos, creo que cuando pasa esto es, si nos divorciamos y ponemos distancia de por medio, se va a acabar. Ya estuvo, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2, Okay. Uno de 16 y uno de 11. ¿Y cuando pasó esto, qué edad? Cuando yo me divorcié, esto fue en el 2015, ya fue hace 10 años, mi hijo tenía 1 año y mi hija tenía 4 años más o menos. Entonces, fue un tema que sí decidí y se lo avisé, ¿no? Que eso es algo que ahora siempre le decimos a las víctimas: no avises que te vas a ir ni que vas a denunciar. En ese momento no pensaba yo denunciar, porque aunque estaba consciente de lo que estaba viviendo, no estaba en mis planes ni siquiera meterme en un tema legal, más que el simple hecho de divorciarnos, ¿no? Entonces, hicimos un convenio que a mi parecer, ahora lo veo y lo entiendo, que fue como un convenio un poco ventajoso para él. Pero bueno, al final del día lo que acordamos es, mantenemos a los niños entre los dos. Yo siempre trabajé, él siempre trabajó, aunque él ganaba 20 veces más que yo, dijimos mitad y mitad. Él no quería guardia y custodia, me quedo yo con la guardia y custodia, y él pone las visitas para ver a los niños, que era una vez cada 15 días, ¿no? Una noche o 2 noches cada 15 días. Él siempre fue un papá ausente, o sea, inclusive estando casados, digo, esto es algo que ya me enteré después de divorciada, pero tenía otras parejas, que no influyó para nada en el tema del divorcio, porque me entero después,
pero sí tenía otras parejas, que una de ellas inclusive fue testigo en el caso, en la denuncia en mi contra. Pero fue como un tema de acordemos. Él estaba como, él amenazó en ese momento con varias cosas de me entregas esto, me das esto, si no, no te firmo el divorcio. Yo decía, no me importa, yo te firmo, y fue algo como que se hizo en un mes, ¿no? Entonces yo dije, ya, o sea, se acabó todo esto. Empieza un tema en donde él se desaparece como 4 o 5 meses, no sabemos a dónde se fue hasta la fecha. Y de pronto retoma este tema de las convivencias, se lleva a los niños en este tema de irse cada 15 días. Ahí no había pasado nada, ¿no? Seguía la violencia en estas convivencias, ¿no? Cuando se llevaba a los niños, siempre eran amenazas y siempre era un tema de, aunque estemos divorciados, tenemos que regresar. Es que entiende que la decisión que tú tomaste le hace mal a los niños, porque los niños no deberían estar viviendo con papás divorciados. Entonces ya era otro tipo de violencia, pero seguía siendo esta violencia como de te echo la culpa y todo esto, ¿no? Ya no había violencia física, o sea, ya no había nada de cerca en ese momento, entonces yo decía, está perfecto. Perdóname, me voy a regresar un poquito como a la historia para quien te esté escuchando y no conoce nada de Lalo, ¿no? Entonces, cuando tú estabas con tu pareja casada, o bueno, que vivían todos bajo el mismo techo, sí, ahí decías, viví muchos tipos de violencia. ¿En qué momento fue que te empezaste a dar cuenta, viviendo otros tipos de violencia, como que algo no te estaba haciendo bien o cuadrando? Porque sabemos que muchas veces en esta violencia se siente como, no, es normal, ¿no? ¿Cuál fue como detonante en donde empezaste a decir, algo no me está cuadrando? Y la segunda pregunta es, ¿qué fue lo que pasó, si es que lo quieres compartir, cuando dijiste, necesito alejar a mis hijos de este espacio? Yo creo que, creo que las primeras banderas rojas que ahora entiendo empezó mucho con el tema de la violencia económica. Entonces, cuando nace mi hija, yo decido salirme de trabajar unos 6 meses a petición de él. Lo cual yo honestamente no quería, porque yo estaba en un trabajo en donde me podía acomodar perfectamente bien en horarios, podía estar en la mañana, o sea, tenía todas las facilidades del mundo, ¿no? Entonces sí podía estar en la tarde, y para él fue un tema de, no, te sales de trabajar porque te sales de trabajar, y yo hice caso. Para seguir activa, yo me meto a estudiar cursos de estimulación temprana, abro un centro de estimulación temprana, porque dije, no puedo yo quedarme sin hacer nada. Yo sí necesito sentirme productiva, pero aparte yo sí tenía en la cabeza algo que es este tema de pues haber convivido con mucha gente, muchas mujeres de me divorcié, nunca trabajé y desafortunadamente no pasó pensión, todo este tema, y no tengo para mantener a los niños, ¿no? Entonces yo traía muy grabado eso en la cabeza de toda la vida, y cuando empiezo a ver este tema, y aparte empiezo a ver que pongo este negocio y me dice, bueno, lo que tú vayas a ganar del negocio, poco, mucho, que era muy poco, eso es para los niños, lo que yo gano es mío, si tú los quieres meter en tal escuela, pues haces un esfuerzo extra para poder pagar eso, no puedes regresar a trabajar, pero a ver cómo le haces, ¿no? Entonces eran estas cosas que yo decía, o sea, ¿cómo, no? Casi le pido dinero a mis papás, o sea, ¿de dónde saco, no? Entonces yo sí decido regresar a trabajar al año, que nace mi hija, lo cual fue algo muy complicado para él, porque aparte mi trabajo implicaba estar viajando mucho, y pues eran comentarios de, pues seguramente te vas con alguien más, seguramente tienes otra relación, y siempre era estarme culpando de todo lo que vivían, de todo lo que hacían en el trabajo. Yo creo que posteriormente empezaba justo este tema de enfrentarlo mucho a él, y creo que las primeras violencias que vi fue este tema de puñetazos contra la pared, como rozándome en la cara, ¿no? Okay. Aventar cosas, gritos, salirse de la casa y desaparecer una semana y de pronto regresar. Como que este tipo de cosas fueron las primeras cosas que empezaron a pasar. Creo que al final, lo que voy a decir no suena tan grave como las primeras cosas que sucedieron, pero justo cuando empecé a ver como este discurso hacia mis hijos de tu mamá está loca, tu mamá es violenta, o sea, empecé a escuchar este discurso hacia los niños, y yo viéndolo también hacia ellos, gritos hacia ellos, un tema ya complicado, ahí es cuando yo dije, ya lo estoy viendo como desde fuera con ellos. Desde otra perspectiva. Exacto. Okay. Eso que te digo que pasó al principio siguió incrementando, siguió siendo más constante. Él siguió ejerciendo muchísima violencia económica también en el tema de yo te digo qué coche comprar, dónde vamos a vivir, a pesar de que todo
por circunstancias de la vida, lo obtenía yo, ¿no? O sea, la casa en donde vivíamos de alguna manera era una casa de mi familia que terminamos comprando. O sea, como que todo era cosas a las que me allegaba yo por pues, gente que conocía o por el nivel de vida que yo llevaba en ese momento. Pero sí se volvió algo como mucho más complicado en donde justo esto es, él era, entre comillas, pero bueno, era un médico cirujano, trabajaba en un hospital, y pues sí, lo que él ganaba era infinitamente mayor, y siempre fue como este tipo de temas, ¿no? Entonces, gritos, creo que violencia psicológica, violencia económica, haciéndome sentir mal constantemente, pero justo eso, o sea, el tema de gritar a los niños, manipular a los niños, decirles, no le hagan caso a tu mamá está loca, tu mamá no sabe, tu mamá no controla, yo mando aquí, o sea, eso fue como el tema que yo dije, ya no es para, especialmente con mi hija, ¿no? O sea, tenía 4 o 5 años y yo dije, esto es lo que voy a tener que aguantar el resto de la vida, prefiero no. Okay. Entonces creo que fue como justo eso. Ok. Y bueno, o sea, ya divorciada y todo este tema, lo que empezó a suceder es justo en estas convivencias en donde se llevaban los niños de fin de semana o un día para quedarse a dormir, empezaba este tema otra vez de, vamos a volver a estar juntos y todo esto, hasta que puse un alto y más bien como que en las convivencias ya ni siquiera me acercaba a él para entregarle a los niños, o sea, siempre los llevaba a la reja de la casa. Y yo me quedaba como un poco atrás porque decía, no quiero, y aparte cada vez escuchan esto, o escuchan los niños. Entonces, para los niños era un tema de qué poca, tú no quieres regresar con mi papá, pobrecito. Eres mala, mala, ¿no? Entonces, se empezó a convertir en un tema complicado. Empezó mucho la manipulación de los niños. La manipulación en la violencia vicaria es algo importantísimo, porque con esta manipulación es con la que están denunciando a las mamás, es con la que los niños los están llevando a las autoridades para decir todo tipo de cosas. Y empieza con una manipulación muy sutil, como esta que te comento, ¿no? Es que tu mamá está loca, no le hagas caso, o tu mamá no quiere regresar conmigo, es que mira, yo me tuve que salir de la casa y se fue a vivir en ese momento con su mamá y entonces yo no tengo una casa para vivir porque yo le pago todo a tu mamá. Y la realidad es que una de las características o cosas que me pasó a mí es que él dejó de pagar pensión. Entonces, la mitad de lo que le tocaba, ¿no? Nunca llegó. Entonces, eso fue otro de los temas complicados en donde yo doy aviso al juzgado familiar sin una intención de nada porque más que levantar, él había ingresado una fianza en nuestro convenio y esa fianza era, si él incumple, esa fianza se activa y quedan protegidos los niños por lo menos un año para que puedan recibir esa pensión. En el Estado de México es obligatorio, en teoría, en la mayoría de los convenios de divorcio. Tratamos de activar la fianza, nos damos cuenta que es falsa, o sea, la presentó, la aceptaron y era completamente falsa. Okay. Entonces, cuando damos aviso al juzgado y lo notifican a él, pues por supuesto que se enoja, se molesta mucho porque uno, pues lo descubrieron que era falso, dos, pues ya había yo alertado a la autoridad y pues esto llegó con amenazas, llegó con, ahí sí ya con un tema como ya mucho más físico en estas convivencias. Y entonces yo decidí otra vez dar un paso para atrás. A mí me asustó mucho porque dije, lo vi como mucho más complicado y violento que lo que había visto estando viviendo juntos y dije, esto no está bien. Y ahí empezaron las amenazas de, si no paras esto, no vas a dejar de ver a los niños, yo me voy a encargar de que no los vuelvas a ver, de que algo pase. Y entonces para mí esas amenazas fueron, doy un paso para atrás. Y a ver qué sucede. Pero en algún punto dije, ¿cómo puede ser? Si, o sea, él casi no los ve, no es un papá presente, no se los va a querer llevar, no lo va a querer hacer, ¿no? Y entonces, y lo dejé a un lado, pero también dejé de moverle mucho a lo penal, a lo familiar. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentías cada vez que él te decía, si sigues moviéndole por acá, me voy a llevar a los niños? O sea, sé que no lo creías capaz, pero sentías este miedo, supongo. ¿Sabes qué? Como que sentí descontrol porque al final del día se llevaba a los niños y ya no estaba yo ahí para ver qué sucedía en esas convivencias. Entonces, creo que ese fue mi peor miedo en ese momento porque decía, no, se no va a enojar y entonces como ya no me puede pegar o hacer algo a mí, pues se lo va a hacer a ellos, ¿no? Entonces, más bien ese fue me doy 2 pasos para atrás, ya no hago nada y entonces ya no les va a hacer nada a ellos. Fue como más bien por ese lado. Y como que sí se tranquilizó. Y a los pocos meses, otra cosa que sucedió es que yo conocí a alguien, empecé una relación, una persona con la que sigo hasta la fecha,
Y para él fue, pues, le explotó la cabeza y fue un tema muy complicado. Entonces empezó mucho con los niños y te estoy diciendo esto, mis hijos conocieron a esta persona año 9 meses, año 10 meses después de que yo me divorcié. O sea, tampoco fue de, hola, sí, o sea, me divorcio, te lo presento. Entonces lo conocí yo y después de un año ya se los presenté. Entonces, esto fue algo que le molestó mucho. Empezó con un tema de, es que ya ves, tu mamá tenía a esta persona desde antes. Entonces, todo este discurso. Tu mamá es la mala, sí. La mala. Entonces, esta persona, ella ya salía con él y esa es la razón del divorcio, entre muchas otras cosas. Entonces, la manipulación empezó a crecer más, su agresión empezó a crecer también muchísimo. Y lo que sucede, porque el caso es muy largo y te lo resumo, pero lo que sucede después de varios años, esto fue creo que en el 2018, reactivo el tema de lo familiar, el tema de la pensión alimenticia, y en ese momento decido denunciar penalmente las agresiones que yo estaba viviendo. Eso es, o sea, para que te des una idea de cómo van esos procesos en el 2018 hasta ahorita 2025 no han iniciado ni siquiera la etapa de investigación, así, en ese punto. Y eso es común en muchos casos, ¿no? En la mayoría. Sí. Pero bueno, como pasaron otras tantas cosas, la verdad es que eso lo dejé de un lado, pero justo en el tema, lo que sucede en el 2021, que es cuando, te estoy hablando 6 años después de que me divorcié, es que después de procesos en el familiar y en lo penal, porque decido también denunciarlo penalmente por incumplimiento de pensión, se juntan los dos procesos y en algún momento le dan una sentencia en donde él tiene que pagar 6 años de pensión. Y por supuesto que se enoja, y en el momento en el que lo notifican un fin de semana, al siguiente fin de semana, un viernes, pero al siguiente fin de semana, le tocaba convivencias con mis hijos y ahí es cuando se los lleva. Y ahí es cuando yo dejo de verlos 2 años, porque se los lleva a denunciarme por violencia familiar. Entonces, lleva a los niños, él a ti, él a mí. Él a mí lleva a los niños a un ministerio público, los hace decir ciertas historias, lo cual tampoco sabemos si esa parte, por ejemplo, es real, porque pues no hay una grabación, no hay nada. Entonces está el testimonio escrito supuestamente de mis hijos y una denuncia de 30 páginas de todas las cosas terribles que yo le hacía a mis hijos, ¿no? O sea, esa denuncia incluye desde cosas absurdas de le daba frutas y verduras sin desinfectar, hasta mi castigo corporal era meterle las manos en las puertas del coche y cerrarle la puerta, ¿no? Y ese era el castigo corporal que yo usaba. Cosas tan drásticas así, ¿no? Entonces, automáticamente, ahí sí, ¿no? Las autoridades dan medidas de protección, restricción, yo no me puedo acercar a ellos, en esa parte, pero en lo familiar la jueza decía, pues no, yo no tengo comprobado nada, lo que me están presentando no justifica eso, porque también hay cosas que no concuerdan, o sea, desde el inicio vean cosas como muy raras en el caso, y la jueza pidió restitución, o sea, que me regresaran a los niños en 5 ocasiones, lo cual nunca hizo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, lo absurdo, ¿no? O sea, la denuncia que yo levanté en el 2018, que ahí sigue atorada, la que él levanta a los 2 meses, la judicializan, que es, la llevan a un juicio penal, en donde a mí me vinculan a proceso, que es, tenemos la mínima duda de que sí pudiste haber cometido esta violencia, vamos a proceder, ¿no? Entonces, fue un proceso de 18 meses en juzgado penal, en donde llevaron a mis hijos a testificar, en donde hicieron una serie de cosas, y al final lo que terminó sucediendo es, determinaron que no era violenta, que no había ni indicio de violencia, ni con peritajes, ni con todos los procesos, y también lo que determinaron es que habían sido manipulados los niños, que los testimonios que ellos habían dado no concordaban, cuando de alguna manera porque desafortunadamente llevaron justo a una niña de 11, 12 años en su momento y un niño de 7, a un juzgado penal, que es algo horrible, es una experiencia terrible, y cada quien como que dijo su versión de las cosas que supuestamente yo les había hecho, que no tenía nada que ver con la denuncia inicial, pero que tampoco entre ellos concordaban. O sea, nada del caso hacía sentido. Nada. Y a la hora de cuestionarlos, porque desafortunadamente como testigos, pues los puedes tú cuestionar, entonces mi abogado los cuestiona, y pues se les cae desafortunadamente toda la manipulación, y pues es evidente, el juez dice que al final en la sentencia absolutoria que pues desafortunadamente era un tema de venganza, era un tema de usar a los niños para poder seguirme lastimando, y así es como procede esa parte del juicio penal, con una sentencia absolutoria. Y mientras tanto, en lo familiar, y esto te estoy diciendo, fueron 2 años de donde los llevaban a todos los peritajes que te puedas imaginar, a todos los ministerios públicos, a todo, o sea, fue un tema muy, muy complicado para ellos. Y al final lo que determinan es que estaban en peligro los niños, los estaban no solo haciendo mentir, sino que los estaban metiendo en una manera de vivir
con mucha violencia, en donde constantemente era el tema, ¿no? La violencia era el tema, en donde también los estaban violentando psicológicamente a ellos. Y al final determinan que corren riesgo y que me los tienen que restituir, ¿no? Y ahí se da una de las, la restitución en donde yo recupero a mis hijos hace 2 años y medio más o menos, pero a grandes rasgos ese es un poco el caso. Esa es tu historia a grandes rasgos, la estás platicando y parece que es algo que tienes súper trabajado. Sí. Sabemos que hoy tienes como una institución que ayuda a mucho más mujeres y así. Sí. Pero quiero que me cuentes un poco qué fue lo que sentiste o cómo fue ese día, porque tú no sabías que de pronto los ibas a dejar de ver 2 años, ¿no? O sea, tú dijiste, ay, hoy los entrego en la reja con su papá, nos vemos en la noche o nos vemos mañana. Cuéntame cómo fue ese día en donde tú creías que al día siguiente ibas a abrazar y besar a tus hijos y no lo hiciste por 2 años. Sí, yo creo que, mira, nunca me lo imaginé, y ese día todavía, digo, me acuerdo perfectamente bien porque lo tengo como muy grabado, ay, ya voy a llorar. Ah, sí, pues yo te lo pregunté y yo sentí así porque de verdad no me imagino. Y él me acuerdo perfecto, me dijo, abrázalos bien, porque nunca sabes cuándo, si los dejas de ver. Entonces yo lo tomé como un tema tontamente, como un tema de, pues si pasa algo o les pasa algo, pero nunca lo imaginé por ese lado, ¿no? Pero, gracias. Pero sí fue más bien un tema, una advertencia de justo, pues sí. Él sí lo sabía. Él sí lo sabía, ¿no? Porque justo fue ese mismo día que los recogió, fue un 29 de marzo del 2021, en donde justo los llevó al Ministerio Público, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, fue algo que me tomó muchísimo trabajo. Es más, no me acordaba hasta que no fui a terapia, ¿no? Y fue un tema, porque yo, cuando pasa todo esto, yo caigo, pues, por supuesto, en una depresión horrible, en donde yo estuve con una terapeuta de trauma, que me ayudó a salir justo del trauma, porque yo sí me tiré en mi cama 3 semanas a no quererme ni mover, porque no sabía lo que estaba pasando, no entendía. O sea, yo iba al juzgado familiar y yo decía, a mí regrésenme a mis hijos, no me importa. Y llegaba y me sentaba hasta que mis papás y mi novio y todo me sacaban del juzgado y me decían, vete a la casa, o sea, no va a suceder nada ahorita, vamos viendo. Entonces, entender el proceso, entender la magnitud y la violencia y la babosada que cometió este tipo, fue como muy complicado para mí porque me tardé mucho en darme cuenta que iba en serio, ¿no? O sea, yo todavía decía... Tú decías, ahorita me los regresan, o sea, la próxima semana ya los tengo de vuelta. Y pasaban las semanas y de pronto hubo una vez en donde no sé por qué él accedió a que mis papás fueran a recoger o entregarle ciertas cosas. Y yo dije, se los va a dar, o sea, ya le va a regresar a los niños y va a decir, esto ya se acabó, y no, y pasaban los días, y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay una autoridad? O sea, ¿por qué no puedo ir por ellos? ¿No? Y entonces siempre era el tema del juzgado familiar te dice que sí, pero estás denunciada por violencia, entonces no te puedes acercar a ellos, ¿no? Entonces, justo esta parte de la violencia vicaria es como lo más complicado porque el 99% de las mujeres que estamos ahorita en el frente estamos denunciadas por algo, y pensarías que lo más común es violencia familiar, que en su mayoría puede ser, pero nos denuncian por cualquier cosa, o sea, es robo, fraude, cualquier cosa que inclusive no tiene que ver con los niños, pero como ya te consideran peligroso, te alejan. Ahora sí a proteger a los niños, ¿no? Y entonces en tanto resolvemos, ya vemos si se los regresamos o no. Okay. Entonces sí, o sea, fue algo... Sí, devastador. Estuve yo con antidepresivos, ansiolíticos durante 2 años, o sea, llevada con un psiquiatra, sí, porque era un tema que yo no podía funcionar, y también me metí como en un tema, a mí lo que me sucede es que a los 2, 3 meses que pasa esto, a mí me busca una mamá del colegio de mis hijas, de mis hijos, y me dice, oye, Jen, era como a finales de la pandemia, y me decía, oye, ¿dónde estás? O sea, siempre te vemos en la pantalla, siempre estás como trabajando tú al lado de los niños, ahora vemos a tu hija, primero estaba en un hotel, luego estaba en la playa, luego estaba en una bodega. ¿De dónde la veían? En la pantalla, porque todas las clases eran en línea, todavía. Okay. Entonces, y me decía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mi hija, me sorprende que me contestes. Y yo, es que bueno, tu hija hoy en la clase, era compañera de mi hija, su hijo, y me dice, hoy dijo, estaban haciendo una dinámica y le preguntaron por ti, y ella dijo, no la voy a poder ver durante 6 meses porque está internada en un hospital psiquiátrico.
y hasta que no se cure y hasta que no esté bien, ya la voy a poder ver. Entonces dije, ahorita te marco, ¿no? Entonces le dije, bueno, no le creas. Me dijo, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Le dije, no, todo bien, pero y aparte yo en ese momento, pues mi círculo, mis papás, mi novio, mi familia eran los únicos que sabían, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando yo decido salir a redes sociales, que es básicamente a los pocos meses que es cuando inició el frente, porque lo que yo tenía en la cabeza es no sabía dónde estaban, no los podía ver, tampoco les podía decir que no era cierto lo que les estaban diciendo, pero que iba a hacer todo lo posible para poder volver a estar con ellos, ¿no? Entonces, salí a redes sociales, abrí mis redes, o sea, de tener 20 personas que me seguían, ir a una red cerrada, dije, voy a hacer un video para que mi hija, que en ese momento tenía 11, 12 años, lo vea y diga, ahí está mi mamá, y no esté en un psiquiátrico. Está bien y está haciendo como todo lo posible para que estemos juntos, ¿no? Entonces, tal cual mi primer video, o sea, creo que me tardé 2 o 3 días en hacerlo porque yo decía, bueno, ¿qué digo y qué explico? Pero entonces, y aparte yo sí genuinamente sentía que era la única en el mundo viviendo esto, ¿no? Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza es, a ver, me están culpando de algo, ya sé que me están diciendo que soy violenta y todo esto, pues tengo que explicar eso como de base, ¿no? Entonces, mi video empieza diciendo, o sea, fui denunciada por violencia familiar en contra de mis hijos, no es cierto, es lo que me tarde como en demostrar que no es cierto, pero aquí estoy, no estoy internada y más bien fue un mensaje a ellos, ¿no? Entonces, ese mensaje fue un poco el que creció, se viralizó y empezaron a tomar los medios de comunicación y empezaron a buscar para poder justo hablar como de mi caso, ¿no? Ya ahí un poco nace todo el tema del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de ahí también pues nace todo este acercamiento de las mamás que decían, pues yo vivo lo mismo, a mí me pasó lo mismo, yo también estoy denunciada, yo hace años que no veo a mis hijos o mis hijos ya cumplieron 18 años y nunca los recuperé y entonces yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, como hay tantas, ¿no? Oye, ¿en qué sentías tú, o sea, o cómo manejabas toda esta impotencia, que supongo que se siente, en no puedo ver a mis hijos, pero además no les puedo explicar qué es lo que está pasando, pero nadie o muchas personas, no sé, a ver, igual yo estoy asumiendo mal, pero como de, van a pensar que probablemente sí fui violenta, o sea, por más que quieras decir, no me importa lo que piensen, pero, ¿no? ¿Cómo manejabas toda esta impotencia y qué le recomendarías a alguien que hoy está en esta etapa sin ver a sus hijos, sin poder explicarles qué es lo que está pasando? Además de la violencia que tú estás sufriendo, porque creo que ahí solo pensamos en los hijos. claro. Pues mira, o sea, yo te puedo decir, sí fue algo, el que pensaban los demás, no sé por qué fue algo que en su momento no... Es lo de menos. Es lo de menos, pero lo que para mí era importante era que a mis hijos les diera el mensaje que no era cierto. Pero sí, en algún momento, o sea, yo me acuerdo hasta en el trabajo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegué con mi jefe y le dije, oye, o sea, y está pasando eso, hice esto, o sea, hice estos videos, estoy hablando públicamente de mi caso, he estado ausente, te explico la situación, ¿qué necesitas para que te enseñe que no es real? Y me acuerdo perfectamente que él me dijo, Jen, o sea, no pasa nada, el tiempo que necesites, lo que necesites, te ayudamos con lo que necesites, te conocemos desde hace años, o sea, casi, pues las leyes en algún momento del proceso dirán si sí o no, nosotros no vamos a ni juzgar ni prejuzgar, o sea, creo que fue de las pocas personas al inicio que me dijo, tú relájate, o sea, no pasa nada, tú enfócate en recuperar a tus hijos y ya vemos qué sucede, ¿no? Entonces, y yo hasta con mi familia, yo decía, pero bueno, ¿qué van a pensar, no? O sea, somos familia muégano y siempre estamos juntos, pero aún así vivimos dentro de 4 paredes que, aunque sea mi familia, pues no viven con nosotros, ¿no? Y pueden pensar que yo también hice algo mal. Hubo un apoyo incondicional de mucha gente, de un grupo de amigos también bastante grande. Hubo un gran grupo de personas que también fue de yo me alejo, no sé qué estás pasando, especialmente en tema como de la escuela, grupos de amigas, por ejemplo, del colegio de mis hijos con los que me llevaba, sí fue doy 2 pasitos para atrás, y personas que sí se alejaron, y las personas que realmente querían estar, estuvieron y siguen estando como en todo este proceso, ¿no? Entonces, pero sí, fue algo complicado, fue algo doloroso. Ir al Ministerio Público y que te traten como la delincuente, la violenta, la que agrede, entrar a estos procesos y que te vean, o sea, yo juraba que entraba y todo el mundo me veía como, pues mira, ahí está la imputada y ve lo que está haciendo y violentó a sus hijos y entonces, y aunque no me estuviera viendo nadie, bueno, yo me sentía como en el ojo del huracán y que todo el mundo me estaba volteando a ver. Entonces sí fue algo complicado.
El trabajo que yo hago tiene que ver con muchos clientes, entonces de pronto yo decía, bueno, pues si ven Mi cliente ya va a saber del video. Sí, es Jennifer la que se hizo viral. Exacto, entonces afortunadamente no pasó tanto y con las personas que sí pasó también me sorprendió mucho que me dijeron, tú tranquila, o sea, no pasa nada, es tu vida personal, igual clientes que conozco de varios años me decían, pues te conozco y yo no me voy a meter en algo que yo no sé, ¿no? Entonces eso sí me sorprendió mucho, pero sí fue algo como complicado, sí. Cuéntame cómo fue el día que los volviste a abrazar. Pues mira, fue una... Mira, podría hablar como de lo lindo, pero la realidad es que las restituciones son sumamente complicadas. ¿Qué significa cómo te empiezan a regresar a los niños? Exacto, o sea, de hecho fue como un proceso que trataron de empezar a hacer porque yo no vi a mis hijos justo durante estos casi 2 años, pero 2 meses antes de que ya me los regresaran físicamente, empecé a convivir con ellos por videollamada y después en un centro de convivencias, que son estos lugares en donde llevan a los niños supervisado con psicólogos, y bueno, no te dejan de ver cada movimiento que haces, ¿no? Entonces, una cárcel para niños, que es lo que así lo veo. Y pues era un odio horrible, era un tema de tú ya no eres mi mamá, yo te desconozco, fue algo como muy complicado. Entonces, afortunadamente para ese entonces, yo sí trabajé mucho el tema, porque todo el mundo me pregunta, ¿y en algún momento pensaste que no los ibas a volver a ver? Y yo dije, no, o sea, para mí no era una opción que ni siquiera me permití ni pensar ni considerar, ¿no? Entonces, más bien, porque yo tomé terapia de trauma, una terapia normal, y iba con el psiquiatra. Y en esos procesos ahora prepárenme por cómo voy a recibir a los niños y qué voy a tener que hacer yo, porque seguramente si eso fue los primeros meses, no me quiero imaginar después del tiempo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, yo estaba mentalizada que iba a recibir todo lo malo, cosas muy complicadas de parte de ellos, y así fue, ¿no? Claro, perdóname, ahorita que te lo pregunté me imaginé que podría ser un mamá, ¿no? Así, si cuando nos dejan de ver 5 horas son unos abrazos deliciosos, creo que nunca nadie está preparada a regresar a esto. Sí, no, genuinamente es un odio, se creen ya los discursos de todo lo mala que eres, y de alguna manera ahora lo entiendo, ¿no? En su momento para mí era muy complicado, pero es un mecanismo de defensa de los niños. O sea, al final del día, ellos tienen que sobrevivir con esta persona que es un agresor y es un violento, ¿no? O sea, a mí todo el mundo me dice, pero es el papá, no importa, es quitarle el nombre del papá, sigue siendo una persona violenta. Ninguna persona en su sentido común dejaría que un niño conviva con una persona que es agresiva, con quien sea, ¿no? Entonces, tienen que sobrevivir con este agresor. ¿Y cómo le hacen los niños? Accediendo, haciendo caso, siendo permisivos, creyendo todo lo... Y aparte lo que en algún momento leí en un libro, que ahorita te recomiendo el libro, que es maravilloso, de una niña y un niño que viven esto y luego ella lo cuenta de grande. Y lo mismo me dijo mi hija a mí en su momento, y lo entendí después, para mí era menos doloroso odiarte que lo que estaba viviendo, porque yo decía, no entiendo lo que pasa, no entiendo lo que estamos viviendo, me la vivo en juzgados, en ministerios públicos, no tengo amigos porque los tenían encerrados y los cambiaban de estado y los cambiaban de casa y los cambiaban de escuela, y mis salidas eran ir a estos lugares horribles donde me preguntaban 500 veces qué me había hecho mi mamá, qué había pasado, y yo lo repetía y luego me decían, no, pero ¿qué más? O sea, como que buscar sacar más cosas, ¿no? Entonces, llegando justo después de estos 2 meses que no hubo una revinculación en lo más mínimo, se da esta restitución de manera inmediata y urgente por la violencia que estaban viviendo ellos, ¿no? Entonces, que se tardaron 2 años desafortunadamente en darse cuenta, pero sí fue una restitución en donde nos entregan a los niños, y obviamente estaban enojados, no me quiero ir, yo quiero estar con mi papá, tú ya no eres mi mamá, y entonces yo creo que esas primeras 24 horas fueron terribles, ¿no? Me secuestraste, ya no quiero estar contigo, todo lo que nos hiciste. Y de pronto, eso sí te puedo decir, a los, no sé, 1 o 2 días, algo cambió en ellos, o sea, fue como un chip así inmediato, que de pronto, no te voy a decir, y nunca lo voy a decir, que regresaron a ser los niños que eran antes, pero, o sea, completamente distintos, ¿no? Y entonces mi hijo, que fue el que primero como que se acercó a mí, me abrazaba, yo decía, que no entiendo, o sea, no entiendo qué pasó, ¿no? Y justo, creo que uno de los primeros comentarios que me dijo mi hija, me decía, qué bueno que ya no voy a tener que cuidar a mi hermanito, porque una de las cosas que nos enteramos es que dejaban a mi hija de 11, 12 años al cuidado de mi hijo.
el papá y la novia se salían a trabajar y los dejaban solos en la casa todo el día. Entonces decía, qué bueno que ya no tengo esa responsabilidad, ¿no? Y entonces, y así fue, la verdad es que fue un proceso, fue un tema de yo te doy tu tiempo, tú acércate cuando quieras, siguen yendo a terapia los dos, los tres, terapia individual, terapia de revinculación, como un poco de todo, ¿no? Entonces, sí, la relación que tenemos ahorita los tres es maravillosa, o sea, es mejor de lo que era antes. No, no, o sea, no está bien haber pasado por eso y no por eso tenemos una buena relación, pero sí es un tema de una cercanía, de entender, ellos no han vuelto a ver a su papá porque él pasó por un proceso, estuvo en la cárcel un año y de repente se desapareció, ¿no? Entonces, en algún momento le dijeron, si tú quieres volver a ver a tus hijos, tienes que pasar ciertos procesos, tienes que ir a terapia, que bueno, yo siempre diré que no hay manera de que una persona yendo a terapia mejore en este tipo de cosas, pero decidió no, ¿no? O sea, decidió irse, todavía hay procesos abiertos en los que no se deja notificar, entre otras cosas, entonces pues creo que el contacto cero ha sido lo mejor que nos ha pasado a ellos también. Ellos están tranquilos, están bien, van bien en el colegio, retomaron amistades, regresaron al colegio en el que estaban. Todo el mundo los recibió con muchísimo amor, muchísimo cariño. Y creo que una de las cosas importantes que me preguntabas, y me fui por otro lado, pero es justo este tema de mi hija hasta la fecha me dice, yo sabía que tú estabas bien, porque tú subías un video o una foto, y entonces yo sabía que ahí estabas, ¿no? Entonces, como que me metía o lo veía escondidas, o de pronto lo cachaba por ahí, y de pronto hacías cosas que a mí no me gustaban porque pues exponías nuestras fotos y todo esto. Oye, Jennifer, me encantaría pensar que hay pocas mujeres que están viviendo esto, pero la realidad es muy distinta, ¿no? Hay miles viviéndolo y hay muchas alzando la voz, pero hay muchas que incluso algunas nos estarán escuchando que todavía no han podido alzar la voz. A raíz de toda esta historia tan terrible que te tocó vivir, tú transformaste ese dolor en algo positivo, ¿no? Sí. Y creaste una institución que ayuda a mujeres que vivieron algo similar a lo que tú viviste. Cuéntame un poco más de esta institución, con el fin de que si hay alguien que te esté escuchando que lo está viviendo o que no sabe que lo está viviendo o que tiene una amiga que lo está viviendo, sí, ¿de qué forma pueden acudir a ti por ayuda? Sí, como bien dices, creemos que somos muy poquitas y no, o sea, sí, te puedo decir que creo que somos millones en México, en el mundo, o sea, tenemos ya contacto hasta estamos trabajando en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en muchísimos países, y es algo muy común, muy constante. La misma cantidad de casos de violencia familiar en donde haya niños involucrados, la probabilidad de que sea un caso de violencia vicaria es altísimo, ¿no? Entonces, porque justo ¿qué es la violencia? La violencia es esta pérdida de control y poder, y no poderlo encaminar de una manera correcta, y entonces cometes actos complicados, ¿no? Entonces, se pueden acercar a nosotras, estamos en todas las redes sociales como Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Hay personas que siempre están contestando mensajes, a veces nos tardamos mucho porque nos llegan una cantidad de mensajes impresionantes, pero conforme nos van llegando, nos cuentan los casos, vemos si son casos de violencia vicaria, si sí son, las incorporamos a nuestras redes de apoyo. Tenemos grupos de apoyo en cada estado. En cada estado tenemos 2 o 3 representantes que son mamás y todos somos víctimas. No hay una persona que esté en el frente que no haya sido víctima, lo cual también ha sido importante para nosotras. Porque de pronto hay gente que creo que si no lo vives, esa empatía, por más que trates de ponerte en los zapatos, sí, nunca vas a saber. Exacto, entonces hay mamás maravillosas que se han ofrecido a ser representantes y poder ayudar, y en estos estados lo que tratamos de hacer, en cada estado es diferente, pero tratamos de acercar a las mamás a las autoridades correctas, no para que nos hagan favores, sino para que hagan su trabajo, para que realmente revisen estos casos que llevan meses, años, décadas sin resolverse. Que entiendan el tipo de violencia. La violencia vicaria como tal no es un nombre que inventamos nosotras, es un término que existe en España desde hace muchísimo tiempo, y nosotros nos acercamos con la persona que le da este nombre, aprendimos con ella, estudiamos con ella y realmente nos empapamos de todo este tema, y lo único que hicimos nosotras es traerlo a México, empezarlo a socializar con la finalidad de que la gente vea, de que las mamás vean las banderas rojas, entiendan lo que están viviendo y lo puedan detectar. Ya existieron después muchos más pasos en donde lo llevamos a una ley, ¿no? Pero justo era lo importante el ponerle nombre. Es como cualquier enfermedad, ¿no? Si no sabes
lo que estás padeciendo, si no conoces los síntomas, pues nunca vas a poder decir necesito este antibiótico para poder curarme, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las violencias. Si no entiendes qué te está pasando, no lo vas a poder ni enfrentar, ni combatir, ni tener como una reparación de daño o algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí en estas redes de apoyo lo que justo también buscamos es esta contención entre nosotras, hablar de nuestras experiencias, qué hemos vivido, pero también qué recomendaciones, a quién acercarse, cómo hacerlo, y pues ver las cosas que están mal, que no están funcionando, las cosas que están bien. Y entre muchas otras cosas, hemos creado guías para denuncias, estamos dando capacitaciones también y cursos a ciertas autoridades para que entiendan qué es la violencia vicaria. Hablando, perdón, de sí, las autoridades, ¿qué opinas tú que hoy las autoridades defiendan o estén naturalmente tan del lado del papá y no de la mamá? Sí, me encanta que lo pongas así porque es real, ¿no? Y todo el mundo piensa que es al revés y todo el mundo piensa que como estamos viviendo un momento de mujeres que estamos súper protegidas y defendidas, y no, es al revés. Creo que con cada institución que se abre o con cada programa que se presenta, estamos menos protegidas, ¿no? Si es un hecho que los agresores encuentran nuevas maneras de violentar, eso también es algo muy cierto, pero a las autoridades no les interesa, no hay voluntad, no les importa. Y creo que lo más importante de todo, porque todo el mundo me dice, es que con ese tema de la violencia vicaria solo están protegiendo a las mujeres. Y le digo, no, es que, a ver, los niños en México están desprotegidos desde siempre. O sea, es una cosa terrible el llegar a un ministerio público y decir, me pegaron enfrente de mis hijos y que te digan, te doy una medida de protección a ti, pero a ellos no los puedo proteger porque no les pegó de manera directa. Entonces decimos, ¿pero cómo, no? Oye, sí. Y ahorita estábamos hablando de algo que me parece interesante, que es tú lo viviste siendo la mamá, en donde el papá le prohibió de alguna forma el ver a los hijos. Pero hoy sabemos que también es una realidad, que hay muchas mamás que porque cualquier circunstancia, llamémosle, el papá no les da pensión, sí, hacen lo mismo, sí, y no le permiten ver al papá a los hijos. Exacto. Y el sentimiento de un papá o mamá que quiere a sus hijos debe de ser muy similar. Sí. ¿Qué les recomendarías tú a estas mamás que hoy están pensando en que sea una forma de exigir esa pensión, sí, el quitarle la posibilidad al papá de ver a sus hijos? Yo creo que, es una violencia terrible. Sí, sin duda, sí pasa y me ha tocado verlo de los dos lados. Sí te puedo decir que en la mayoría de los casos en donde sí hay una resistencia de que no vean al papá, sí hay temas de violencia, pero sí hay casos justo en eso. Es que no me paga la pensión y entonces no lo voy a dejar ver. Entonces, es una violencia terrible, la violencia económica, implica muchas cosas, pero al final del día tenemos que poner a los niños al centro y decir, esto es un round que me echo yo con el papá, y ya el tema de la convivencia no debería de interferir, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría? Mira, yo siempre digo, muchas personas me preguntan, oye, ¿y este tema de las convivencias compartidas y estos convenios de custodia y compartida y guardia y custodia? Yo siempre, en juzgados, yo siempre digo que las guardias y custodias compartidas, ¿no?, existen fuera de los juzgados. Un papá y una mamá sanos, los dos, van a ver la manera de decir, yo me los llevo, tú te los llevas, hoy no puedo, yo te ayudo, yo te apoyo. O sea, realmente hay una ayuda, hay un apoyo, y creo que eso se da en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, creo que estamos también metidos en una sociedad en donde vemos tantos casos que creemos que esas son la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí creo que a las mamás que tengan pensado hacer algo así, creo que lo más importante es hacerse un ladito y pensar en los niños, y creo que también en la medida de lo posible, yo sí he visto también casos en donde desafortunadamente, si la mamá da un paso para atrás y dice, bueno, está bien, no pagues pensión, pero yo me dejo de enojar porque y no te prohíbo verlos, como que de pronto hay una cierta voluntad buena del papá de decir, bueno, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Que no debería de ser así el caso, pero sí han habido casos así. Sí, entonces, que esto no significa dejar de buscar la pensión, ¿no? O sea, bueno, creo que eso es una obligación del papá y tiene que suceder sí o sí, pero encontrar como los recursos, sí, desafortunadamente no sé si los hay. Pero bueno, es un caso complicado. Por favor, repíteme tus redes sociales. Estamos como Frente Nacional contra Violencia Vicaria, así tal cual. En la mayoría están como FNB, bueno, B de vaca, CC. Y estamos en Instagram, Facebook, X, Twitter, hasta TikTok tenemos. Y la realidad es que abrimos estas redes para poder
tener estas opciones para que cualquier mamá, mujer se pueda acercar, inclusive niñas, niños o adolescentes que estén viviendo esto, que también se acercan a nosotros, nos pueden buscar ahí y también tenemos un correo que es frentenacional.informacion@gmail.com y ahí también nos pueden mandar correos, nos pueden mandar sus casos y podemos ahí revisar también todo. Ok. Sí. Para cerrar, por último, ¿qué consejo le darías a una mamá que hoy no tiene a sus hijos para abrazar? Híjole. Yo creo que sería como un poco raro de mi parte decir, aguanten, resistan, ¿no? Porque es algo súper duro. Pero lo que sí les podría decir quizá es cuando escuchen testimonios complicados, cuando tengan algún tipo de convivencia, cuando de pronto, no sé, porque pasa mucho estas amenazas de que los papás ya estando los niños sustraídos mandan mensajes como de odio de parte de los niños, que entiendan que de verdad soy evidencia fiel de que los manipulan y lo tienen que hacer y de alguna manera tienen que tener este mecanismo de defensa, de decir, pues sí, me tengo que portar así. Pero creo que todo el amor, porque estamos hablando una vez más de mamás amorosas, ¿no? Yo siempre digo que la violencia vicaria no sería tan efectiva en contra de las mujeres si no fuéramos mamás presentes y no estuviéramos ahí y no nos doliera, ¿no? Entonces, que sepan que los niños ahí están, ¿no? Que saben perfectamente bien, son niños, no son tontos, o sea, entienden perfectamente bien lo que está sucediendo, sí los pueden manipular, pero creo que con todo el amor que vivieron al lado de sus mamás, cuando los recuperen, porque estoy confiada y segura que las mamás van a ir recuperando a sus hijos, que sepan que van a regresar, que van a necesitar muchísimo amor y todo, pero que son niños que nunca los van a dejar de querer, que siempre van a estar pendientes y esperando de regresar con mamá, que eso es algo importante, que nunca se les olvide y que no desistan, o sea, que sí entiendan que no están con un papá, están con una persona agresiva y que con esto tienen que verlo como un tema de me voy a esperar, o sea, que no digan no voy a esperar a que cumpla 18 para que me busque, no, o sea, realmente es un tema de salir adelante y que hay muchas mamás que estamos viviendo esto y entre todas también nos podemos ayudar, apoyar y que, pues sí, eso, que los niños también sepan y vean que no están solos, ¿no? Eso creo que también es algo importante. Muchas gracias por compartir tu historia y por hacer toda esta labor titánica que haces con más mamás que están viviendo lo que tú. Ahorita mencionabas, te llegan entre 80 y 100 mensajes por día. Entonces, bueno, aseguro tu labor en algún momento hará bien a muchas mujeres y gracias por compartir tu historia. Gracias. Si les gustó este episodio, también pueden verlo en YouTube o escucharlo en cualquier plataforma de audio. Mamás felices, no perfectas.